Título de la lección: Jesús en Jerusalén. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Mateo capítulo 21 verso 42, y Jesús agregó: ¿no han leído que en cierta parte de las Sagradas Escrituras dice: la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular? Esa fue obra de Dios y nos dejó maravillados. También en el capítulo 20 de Mateo, Jesús dijo: el que quiera ser el primero entre ustedes, éste debe hacerse siervo de los demás. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, el Dios eterno, quien creó todas las cosas, vive como siervo sobre la tierra, ministrando a los perdidos, los enfermos y los necesitados, muchos de los cuales todavía se burlaron de él. No alcanzamos a captar tal abnegación. Por más incomprensible que sea su condición de servidor, hay algo aún más maravilloso. Ahora él, el Dios eterno, está afrontando el propósito de su venida para dar su vida en rescate por muchos. Esta negación propia pronto culminará en la cruz. Consideraremos algunos de los principales eventos y enseñanzas de Jesús cuando fue a Jerusalén, no para ser coronado como rey terrenal, como muchos esperaban, sino para hacerse por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Después de 70 años de cautiverio babilónico, los judíos regresaron a Jerusalén. Estaban entusiasmados por reedificar su templo, pero al recordar y compararlo con el nuevo templo, se dieron cuenta que este segundo ni siquiera por lejos era tan hermoso. La gente recibió estímulo de dos profetas, Ageo y Zacarías. Ageo les recordó al pueblo que mayor sería el esplendor de este templo ahora presente, y es porque aquí vendría el deseado de todas las naciones. Jesús, en verdadera presencia visible y humana, se llenará de gloria esta casa de Dios. Además, el profeta Zacarías dijo: alégrate mucho, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino hijo de asna. Con Jesucristo se cumplen las promesas. Así era la costumbre de los judíos para una entrada real a Jerusalén. No bien se hubo sentado sobre el burrito, cuando una aclamación de triunfo cundió por todo el aire. La multitud lo aclamó como Mesías, como su rey. Equivocadamente la gente pensaba que se realizarían sus gozosas esperanzas y lo verían establecerse en el trono mundanal. La multitud en su imaginación veía a los ejércitos romanos expulsados de Jerusalén y a Israel convertido una vez más en una nación independiente. Aquí se cumplieron las Escrituras, aunque la gente no lo haya entendido. Se aferraron a sus ideas preconcebidas y manipulación de los líderes religiosos. Ellos distorsionaron la verdad, aunque individualmente pudieron enterarse por sí mismos del error. Jesús vino para establecer e inaugurar su reino espiritual de amor para todo el mundo, para anunciar que todo el mal tiene ahora sí sus días contados. Para evitar que los humanos se perdieran desde el principio de la humanidad caída, Dios eligió sacrificios de animales como medio simbólico mientras venía el Cordero Real de Dios, que moriría por el pecador, y así enseñar al mundo la salvación gratuita y merecida por gracia. Solo era necesario creer en el Mesías. La historia de Caín y Abel muestra la tragedia que ocurrió con la manera como obedecemos lo que Dios nos pide o a nuestra manera humana y que no tiene definitivamente la aprobación divina. Dios es claro con lo que pide para que no seamos engañados con lo que otros argumentan y nos desvían. No habrá excusas. Cuando Dios llamó a Israel como su pueblo escogido, un reino de sacerdotes y una nación santa, también estableció el servicio del santuario como una explicación gráfica más completa de la salvación. El Evangelio se revelaba en los símbolos y los tipos del servicio del santuario. En sí, revelaba toda la obra terrenal que Jesús haría por cada uno de los seres humanos.
En los tiempos de Jesús las cosas se habían pervertido tanto por la codicia y la avaricia de los sacerdotes, a quienes se les había confiado la administración de los servicios, que habían destruido en gran medida a los ojos del pueblo la santidad del ritual de los sacrificios. Por eso muchas veces Jesús citó la Escritura para justificar sus acciones, una evidencia más de que, como seguidores del Señor, la Biblia debe ser central en nuestra percepción de nuestro sistema religioso moral. Además de citar la Escritura, hizo curaciones milagrosas de ciegos y cojos, una evidencia más convincente de su naturaleza y vocación divinas. Cuán trágico es que aquellos que deberían haber sido los más sensibles y abiertos a todas estas evidencias fueron los que más lucharon en contra de él, temiendo perder su propio prestigio y ventajas político-económicas y su situación terrenal como mayordomos y guardianes del templo. Perdieron precisamente lo que el servicio del templo señalaba, la salvación en Jesús. No permitamos que nuestros deseos de ganancias o privilegios aquí pongan en peligro nuestra vida eterna. Jesús quería que su casa fuera un lugar de oración y adoración para todos los pueblos y purificó el templo como un acto de compasión y de juicio. Los sacerdotes que lo administraban habían arruinado su oportunidad de bendecir a todas las naciones. El día de su juicio estaba cercano cuando Jesús estuviera en el templo. Aunque Jesús había hecho mucho para revelar su vocación divina, estos hombres todavía rehusaban aceptarlo. ¿Qué más podría suceder sino que cosecharan los resultados de sus trágicas elecciones? La maldición de la higuera por no tener fruto en el tiempo que debería cuando fue Jesús a buscarla se relaciona con la purificación del templo. Fue como una parábola actuada acerca de la mayoría de los líderes de la nación judía que serían desechados. Al final cosechaban lo que habían sembrado. Más tarde, algunos sacerdotes de manera individual, no corporativamente, obedecían a la fe en Jesús. Lo aceptaron como el Mesías y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Como la higuera no llevó fruto, tampoco lo tenía el ministerio ahora sacerdotal del templo, que pronto quedaría anulado con la muerte de Jesús en la cruz. No serían más necesarios sacerdotes para ministrar en el templo, porque el símbolo del sacrificio del Cordero, el sustituto del ser humano, se cumplió con su muerte en la cruz. Jesús declaró que había venido no para condenar al mundo, sino para redimirlo. Cada palabra de Jesús y cada acto estuvieron dedicados a restaurar a la humanidad caída, a señalarles las promesas y la esperanza de una vida nueva con Él. Entonces, que hablara y actuara tan severamente los sorprendió, y el evangelista Mateo escribió que ellos quedaron maravillados por lo que había hecho. No hay dudas de que la gente que tarde o temprano rechaza la misericordia y la gracia de Dios no debe ser objeto de nuestro juicio. Debemos dejar ese juicio a Dios. Si te quedaran solo unos pocos días para vivir, ¿qué harías con ellos? El tiempo apremiaba y las estrategias que utilizó Jesús fue contar parábolas, historias que dejarán un impacto profundo en sus oyentes. En El dueño del campo y los labradores injustos, la manera como trataron a los mensajeros de Dios y a su propio Hijo estaban representados. En la parábola de la piedra rechazada, Cristo se refería cuando se erigía el templo de Salomón. Las inmensas piedras para los fundamentos y las paredes se prepararon enteramente en la cantera. Después las llevaron al sitio de la construcción misma y no se aplicaba ningún instrumento sobre ellas. Por eso no se oía ruido alguno de martillos y cinceles. Los constructores solo las colocaban en posición para usar en el cimiento. Habían traído una piedra de tamaño y forma peculiares, pero los obreros no encontraron ningún lugar para ella y por eso no la aceptaron. Era una molestia para ellos y la dejaron tirada por allí sin usarla.
Por mucho tiempo permaneció como una piedra rechazada, pero cuando los edificadores llegaron al fundamento de la esquina, buscaron mucho tiempo una piedra de suficiente tamaño y fortaleza, de la forma apropiada para ocupar ese lugar y soportar el gran peso que había de descansar sobre ella. Al fin, la atención de los edificadores se dirigió a la piedra por tanto tiempo rechazada. La piedra fue aceptada, se la llevó a la posición asignada y se encontró que ocupaba exactamente el lugar. En el capítulo 21, verso 44, otra vez se representan aquí dos maneras diferentes de relacionarse con la piedra. Una es que caigas rendido sobre la roca y tu corazón sea conmovido, quebrantado. Y la otra es que la roca caiga sobre ti y tú seas aplastado, destruido por ella. La diferencia es vital para ser reconocida entre las dos. ¿Cuál prefieres para tu vida? El Evangelio, que significa la buena noticia de la Biblia, es que nuestro Dios amoroso ha provisto una salida del desastre del pecado y la muerte. Es el sacrificio de Jesús en la cruz. Este tema aparece por toda la Biblia. ¿Qué otra cosa realmente importa? Cuando miramos la cruz, lo que le costó a Dios salvar a la humanidad, estamos hablando de una persona de la deidad eterna, Jesús, que cargó y llevó sobre sí el peso total de cada pecador, que es la propia ira de Dios contra el pecado. Esto es muy serio, es tan excelso este tema que apenas podemos vislumbrarlo con nuestras mentes imperfectas y finitas. Por ello tenemos estas palabras poderosas e inflexibles en las parábolas. Dios ha hecho provisión completa para que cada uno sea parte de la fiesta de boda. Todo lo necesario fue provisto gratuitamente a un costo tan enorme que ninguna parábola puede siquiera revelarla con justicia. Quienes habían sido invitados a la fiesta siguieron con sus actividades, sin hacer caso, le dieron la espalda, y algunos hasta atacaron a los que fueron a darles la invitación gratuita. Cuando los invitados entraban a la fiesta, debían vestirse con el vestido que representa la justicia de Cristo, una justicia que se revela en la vida y los actos de los santos de Dios, aquellos que lo siguen a Él fielmente. El hombre sin ese vestido representa al cristiano solo de nombre, nominal, que pretende obtener los privilegios de la gracia y la salvación, pero que no permite que Dios, a través de obedecer el Evangelio, transforme su vida y su carácter. A un costo muy elevado, se hizo toda provisión para los que acepten esta invitación. Un titular del diario londinense El Guardián decía: mujer muerta en su apartamento es encontrada después de 3 años. El esqueleto de Joyce estaba sobre el sofá, todavía viendo en dirección al televisor. Muerta durante 3 años en un departamento sin que nadie la extrañara, nadie la llamó para ver cómo estaba. ¿Cómo pudo haber pasado esto en una época de comunicaciones casi ilimitadas? Esta historia llegó a ser noticia internacional, aunque la gente de Londres fue la más impactada. ¿Cómo pudo haber estado muerta tanto tiempo sin que nadie lo supiera? No obstante, sin la esperanza y la promesa del Evangelio y de la salvación tan costosa provista para nosotros, todos estamos sentenciados al mismo olvido que la pobre mujer de Londres. La muerte natural espera a todos tarde o temprano si Jesús no regresa en esta generación, pero la tragedia total será perder la salvación ofrecida gratuitamente a través del sacrificio de Dios a través de su Hijo. Lo que nos dice la cruz de Jesús es que tenemos la promesa de la vida eterna en una tierra recreada y totalmente nueva y con un cielo también nuevo. Con esta perspectiva tan maravillosa delante de nosotros, ¿cómo no habremos de evitar que algo nos impida obtener lo que Jesús nos ha ofrecido? La puerta hacia el paraíso en un futuro cercano está aún abierta por Jesús hoy. ¿Acaso quisiéramos entrar? Si en el pasado no lo hemos hecho, es el momento. Dejemos todo prejuicio, temor o simplemente porque casi nadie lo hace y porque nos dejamos guiar por lo que hace la mayoría, aunque se pierda. La salvación es individual, uno por uno, y cada cual toma sus propias decisiones para su propio beneficio o perjuicio. Ahora ya lo sabemos.
Te deseo de veras que, como yo lo hice en el pasado, actúes y hagas lo mejor hoy, porque es tu mejor momento con Jesús. Te deseo que Él te bendiga. La sangre